Déjala ir. No pagaremos la cirugía, dijo mi padre al médico mientras yo yacía en coma, con tubos en la garganta, el corazón apenas latiendo. Lo dijo como quien cancela una suscripción. Sin vacilación, sin voz temblorosa, firmó la orden de no reanimar a las 11:18 de un martes por la noche. No porque los médicos le dijeran que estaba desahuciada, sino porque el departamento de facturación le dio un número. Eso fue todo lo que hizo falta, un número. Y cuando me desperté 3 semanas después, magullada, rota, apenas capaz de levantar mi propia cabeza, descubrí que la DNR ni siquiera era lo peor que había hecho mientras estaba inconsciente. Lo que hice en las siguientes 24 horas no solo cambió mi vida, sino que colapsó la suya. Y él nunca lo vio venir porque se olvidó de una cosa sobre mí. Ahora, permítanme llevarlos 7 meses antes, al día en que murió mi abuela y todo comenzó a desmoronarse. Nací con un agujero en el corazón, un defecto septal ventricular, así lo llamó el cardiólogo. Tenía 4 años cuando me abrieron el pecho. La cirugía duró 11 horas. La factura les tomó a mis padres 20 años olvidar. O más bien, le tomó a mi madre 20 años olvidar. Mi padre nunca lo hizo. ¿Sabes cuánto le costaste a esta familia, Sofía? Tenía 8 años la primera vez que lo dijo. Había pedido zapatillas nuevas. Las mías tenían una grieta en la suela y mis calcetines se mojaban cada vez que llovía. Él estaba sentado en la mesa de la cocina con una pila de facturas médicas. No levantó la vista. 214.000 euros. Eso es lo que costaste. No conseguí las zapatillas. Para cuando cumplí los 12, había dejado de pedir nada. A los 15, cuidaba niños en 3 casas de nuestra manzana para pagar mis propios útiles escolares. A los 18, firmé mi primer préstamo estudiantil sola, mientras mi hermana mayor, Carmen, empacaba para la universidad estatal que mis padres estaban financiando por completo. Nadie lo cuestionó. Carmen tuvo un coche a los 16. Yo iba en autobús. A Carmen le pagaron la matrícula. Yo obtuve un plan de pago. Carmen tuvo cenas de cumpleaños en restaurantes. Yo obtuve pastel de caja y una tarjeta firmada solo por mi madre. Y lo acepté todo. Esa es la parte más difícil de explicar. No estaba enojada. Genuinamente creía que les debía. Mi padre lo había repetido tantas veces. Le costaste todo a esta familia, que la deuda se sentía tan real como la cicatura en mi pecho. La llevaba como llevaba mi credencial de enfermera todos los días sin pensar. La única persona que nunca mencionó esa deuda fue mi abuela, Elena. Elena Torres vivía sola en una pequeña casa de ladrillo en la calle Olmo de Salamanca, España. 2 dormitorios, un baño, un columpio en el porche que crujía con el viento. Había vivido allí durante 41 años, crió a mi madre allí, enterró a mi abuelo desde allí y mantuvo el jardín vivo durante cada invierno desde entonces. Empecé a visitarla todos los sábados cuando tenía 23 años, recién salida de la escuela de enfermería, ahogada en deudas estudiantiles. Conducía 40 minutos en cada dirección, le llevaba la compra, le tomaba la presión arterial, me sentaba en ese columpio del porche y la escuchaba hablar de nada y de todo. Ni una sola vez dijo, «Me debes». Ella decía cosas como, «Cuéntame tu semana, cariño, ¿y has comido hoy?». Y una vez, cerca del final, con las manos temblorosas y la voz apenas un susurro, dijo algo que no entendí. «He arreglado las cosas para ti, Sofía. Cuando llegue el momento, un hombre llamado Delgado te encontrará». Sonreí y le apreté la mano. Pensé que estaba confundida. Se ponía así a veces, o eso creía yo. Tenía 84 años. Asumí que era la medicación. Mi padre odiaba que la visitara. «Estás gastando gasolina», decía. «Ni siquiera se acuerda de tu nombre». Eso era mentira. Elena estuvo lúcida hasta su último aliento. Lo recordaba todo, incluidas cosas que mi padre deseaba que olvidara. Murió un jueves de marzo. En silencio, mientras dormía, en esa casa de ladrillo de la calle Olmo. Mi padre organizó el funeral. Pequeño, rápido. No me dejó leer un elogio. «Que sea corto», dijo en la puerta de la funeraria. «No vamos a hacer un espectáculo». Me quedé en la última fila y me despedí en silencio. Elena había dicho que Delgado me encontraría. No sabía quién era Delgado. Todavía no. Harían falta un coma, una orden de muerte firmada y 4 días en una cama de hospital antes de que ese nombre significara algo.
3 meses después del funeral de Elena, volvía a casa de un turno nocturno de 12 horas en el hospital. Eran las 4:17 de la mañana. Carretera 202, lluvia ligera. Recuerdo el reloj de mi salpicadero porque estaba calculando cuántas horas de sueño podría conseguir antes de mi siguiente turno. 6, si me saltaba el desayuno. 5, si me duchaba. Nunca más hice ese cálculo. La camioneta se saltó el semáforo en rojo a 80 kilómetros por hora. Golpeó el lado del conductor de mi coche con tanta fuerza que el chasis se dobló hacia adentro como papel. No recuerdo el sonido. No recuerdo el cristal. Me dicen que estuve consciente unos 90 segundos después del impacto, lo suficiente para que el paramédico me oyera decir mi nombre, y luego nada. Hinchazón cerebral traumática, 4 costillas rotas, hemorragia interna. El equipo de urgencias del Hospital San Lucas, mi propio hospital, el lugar donde fichaba 5 días a la semana, me abrió en 1 hora, pero la hemorragia no paraba. Necesitaban una segunda cirugía, un especialista, más tiempo en el quirófano, y alguien tenía que autorizarlo. No tenía marido ni hijos. El contacto de emergencia en mi expediente hospitalario era el mismo nombre que había estado allí desde que tenía 18 años porque mi padre había insistido en ello. Gerardo Torres, pariente más cercano. Le llamaron a las 10:30 de la noche, llegó a las 10:47. Sé la hora exacta porque la recepción lo registró. No fue a mi habitación primero. No le preguntó a la enfermera cómo estaba. No preguntó si tenía dolor o si tenía miedo o si me había despertado siquiera una vez. Fue directamente al departamento de facturación y les hizo una pregunta. ¿Cuánto va a costar esto? Lo que pasó después lo supe de una mujer llamada Patricia Vidal. Todos en San Lucas la llamaban Patty. Era nuestra jefa de enfermeras, 28 años en el quirófano, una voz áspera y una memoria que no olvidaba nada. Patty estaba en la estación de enfermeras cuando mi padre salió de facturación y encontró al doctor Ricardo Sáez, el cirujano que llevaba mi caso. Ella escuchó cada palabra. La segunda cirugía, dijo mi padre. ¿Cuál es el estimado? El doctor Sáez le dijo, de 180.000 a 240.000 euros, dependiendo de las complicaciones. El seguro cubriría parte, pero habría una cantidad significativa de desembolso, especialmente porque mi padre era cofirmante de algunas de mis antiguas cuentas médicas. Había insistido en eso cuando tenía 18 años. Pensé que era una amabilidad. Era una correa. Mi padre no parpadeó. Ella no tiene un apoderado de atención médica, dijo. Soy su padre. Yo soy quien toma las decisiones aquí. El doctor Sáez asintió con cuidado. Eso es protocolo cuando no hay un apoderado en el archivo. Pasos siguientes. Y entonces mi padre lo dijo. Déjala ir. No pagaremos la cirugía. Patty me dijo después que el doctor Sáez no respondió de inmediato. Se quedó mirando a mi padre durante mucho tiempo. Mi padre no apartó la mirada. Ha sido una carga financiera toda su vida, dijo mi padre. No la reanimen. Firmó el formulario de DNR. Su mano estaba firme, sin vacilación. Dejó el bolígrafo, preguntó si había algo más que tuviera que firmar y caminó hacia el ascensor. No visitó mi habitación. No miró a través del cristal. No se despidió. Patty se quedó detrás del mostrador de la estación, agarrando el borde con ambas manos. Me dijo que tenía los nudillos blancos. Me dijo que quería gritar. No gritó, hizo algo mejor, se sentó y abrió mi expediente de empleada. Todas las enfermeras de San Lucas rellenan un paquete de emergencia al incorporarse. Información de contacto, seguro, alergias y una designación de apoderado de atención médica. La mayoría de la gente se salta esa última sección. Yo no. 3 años antes de aquella noche, había designado a Clara Ruiz como mi apoderada de atención médica. Clara era mi mejor amiga de la escuela de enfermería. Vivía a 45 minutos en Sevilla. Estaba claramente listada en mi expediente de empleada. Nombre, número de teléfono, relación. Patty lo encontró en menos de 2 minutos. Llamó a Clara a las 11:14 p.m. Clara descolgó a la segunda llamada. Patty le contó lo sucedido, el accidente, el coma, la cirugía que necesitaba autorización y un padre que acababa de firmar una orden para dejar morir a su hija. Clara no hizo preguntas, dijo, salgo ahora. Condujo 90 minutos bajo la lluvia.
Entró en San Lucas a las 12:51 a.m., con su carné de conducir, una copia del formulario de apoderado que había guardado en su archivador y las manos aún temblorosas. Revocó el DNR, autorizó la cirugía. El doctor Sáez se puso los guantes en menos de una hora. Mi padre ya estaba en casa para entonces, dormido. No tenía ni idea de que el DNR había sido anulado. Por lo que él sabía, las máquinas se detendrían y el hospital le llamaría por la mañana con la noticia. Patty no le llamó. Tampoco Clara. Nadie lo hizo. En cambio, Patty hizo una cosa más antes de que terminara su turno. Abrió un informe de incidente interno, del tipo que se archiva cuando un miembro del personal es testigo de un problema de protocolo. Documentó cada palabra que mi padre había dicho, las marcas de tiempo, la firma del DNR y el hecho de que había afirmado falsamente que yo no tenía un apoderado de atención médica. Lo archivó, cerró su ordenador y se sentó sola en la sala de descanso durante 20 minutos. Gerardo Torres se fue a casa esa noche creyendo que su hija estaría muerta por la mañana. Durmió profundamente y al día siguiente cometió su segundo error, el que le costaría todo lo que poseía. Mi padre se despertó a la mañana siguiente esperando una llamada del hospital. Una hora de muerte, tal vez un formulario para firmar. Ya había ensayado lo que le diría a la gente. Me lo podía imaginar. El quiebre en su voz, la mano sobre el corazón. La perdimos, las heridas eran demasiado graves. Pero la llamada no llegó, no porque alguien le dijera que yo estaba viva, simplemente no llegó. Y en lugar de llamar él mismo al hospital, en lugar de ir a ver a su hija menor, Gerardo Torres pasó esa mañana de miércoles haciendo algo completamente diferente. Fue a robar mi casa. Esto es lo que yo no sabía en ese momento. Lo que no sabría hasta semanas después. Mi abuela Elena ya había transferido la casa de Salamanca a mi nombre antes de morir. La escritura fue gestionada a través de su abogado personal. Estaba limpia, legal, registrada en el ayuntamiento, y mi padre no tenía ni idea de su existencia. Lo que sí sabía era que Elena se había ido, la casa estaba vacía, y alguien la iba a reclamar, así que se aseguró de que ese alguien fuera él. Tenía un documento de poder notarial, mi firma estaba en él, excepto que yo nunca la había firmado. Había calcado mi letra de antiguos formularios de consentimiento médico, los que me había hecho firmar cuando apenas tenía 18 años y no sabía nada mejor. Llevó el poder notarial falsificado a un notario que conocía, un hombre llamado Carlos, que le debía un favor y no hizo preguntas. Carlos lo selló. Gerardo presentó la transferencia de la escritura en la oficina del registrador del ayuntamiento esa tarde. Para el jueves, la casa estaba a su nombre. Para el viernes, había entrado en un banco y había sacado una hipoteca contra ella. 280.000 euros en efectivo en una semana. El dinero no fue para mis facturas médicas, no fue a una cuenta de ahorros, fue para pagar deudas de juego. Deudas que nadie en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro vecindario sabía que existían. No sabía que la casa ya estaba a mi nombre. No sabía cómo había llegado allí, y ciertamente no sabía sobre el hombre que mi abuela había llamado Delgado. Pero aquí está la cosa con las firmas falsificadas. Solo se mantienen mientras nadie las mire de cerca. Y alguien estaba a punto de mirar muy, muy de cerca. Abrí los ojos un martes. 3 semanas después del accidente, la luz era blanco azulado, el tipo que solo existe en los hospitales. Demasiado brillante, demasiado plana, sin calidez. Conocía esa luz. Había trabajado bajo ella durante 6 años, pero nunca antes había estado de este lado. Tenía la garganta en carne viva. El tubo de respiración había sido retirado, pero todavía podía sentir dónde había estado, como un hematoma dentro de mi pecho. Mis costillas me dolían al inhalar. Mi brazo izquierdo estaba en una férula blanda. Todo era pesado. Incluso parpadear requería esfuerzo. El primer rostro que vi fue el de Patty. No el de mi padre. No el de mis hermanas. Patty. Estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados, observando mis monitores. Cuando vio mis ojos abiertos, no se asustó ni se apresuró. Acercó una silla a mi cama y se sentó. Me tomó la mano. Su agarre era firme y cálido. «Estás a salvo», dijo. «Necesito contarte algunas cosas». «No ahora. Cuando estés lista». Intenté hablar. Mi voz salió rota. Apenas un susurro. «¿Cuánto tiempo?» «3 semanas».
La cirugía salió bien, vas a estar bien. Volví a cerrar los ojos, no porque estuviera cansada, porque estaba tratando de recordar cómo había terminado aquí. El camión, el semáforo en rojo, la puerta se abrió. Mi padre entró a las 2:17 de la tarde. Las enfermeras lo registraron, lo sé porque lo comprobé más tarde. Se quedó en el umbral por un momento. Observé su rostro con atención. Había algo allí, un destello medio segundo antes de que su expresión se reorganizara en algo más suave, algo practicado. He leído 1000 caras en la UCI. El miedo a perder a alguien se ve diferente del miedo a ser descubierto. Corrió a mi cama, me agarró la mano, las lágrimas corrían por sus mejillas. Oh, cariño, estábamos tan asustados. Gracias a Dios. Gracias a Dios que estás bien. Lo miré a él, a las lágrimas, al labio tembloroso. Hola, papá, dije. Carmen envió flores esa tarde, un ramo genérico de una floristería en línea. Ella no vino. 2 días después, pude sentarme sola. Patty esperó hasta el cambio de turno de la tarde, cuando el pasillo estaba tranquilo y la puerta podía permanecer cerrada sin que nadie preguntara por qué. Acercó la misma silla a mi cama. No se sentó de inmediato. Se quedó allí un momento, mirándome como si intentara decidir por dónde empezar. Solo dilo, Patty. Se sentó. La noche de tu accidente, tu padre vino al hospital, lo sé. Me dijo que estuvo aquí todos los días. No fue así, vino una vez. Esa noche, habló con el doctor Sáez. Preguntó por el costo de tu cirugía. No la interrumpí. Mantuve mi mano inmóvil sobre la manta. Le dijo al doctor Sáez que no tenías un apoderado de atención médica. Dijo que él era el único que tomaba las decisiones y luego firmó una orden de no reanimar. La habitación estaba en silencio. El monitor emitió un pitido. Conté 3 pitidos antes de hablar. ¿Firmó un DNR? Sí. ¿Sobre mí? Sí. ¿Qué dijo exactamente? Patty me miró fijamente. Déjala ir. No pagaremos la cirugía, ha sido una carga financiera toda su vida. Cerré los ojos, no porque estuviera sorprendida, sino porque finalmente tenía las palabras para algo que había sentido toda mi vida. La forma de una verdad que siempre había sabido, pero nunca había escuchado en voz alta. Yo era una partida, un costo, un número en una factura que nunca dejaba de crecer. Abrí los ojos. ¿Cómo estoy viva? Encontré tu apoderado en tu expediente de empleada, Clara Ruiz. La llamé. Condujo hasta aquí en medio de la noche y autorizó la cirugía. ¿Está registrado lo que hizo? Informe de incidente presentado y fechado con sus palabras exactas. Miré al techo durante mucho tiempo. Luego miré a Patty. Dame mi teléfono. Extendió la mano al cajón de mi mesita de noche y me lo dio. Lo encendí, 32 llamadas perdidas de mi padre, 11 de Carmen. Las pasé todas. Abrí mis contactos y encontré un nombre al que no había llamado en meses. Un nombre que mi abuela me había dado, Delgado. El teléfono sonó 2 veces. Soy don Rafael Delgado. La voz era tranquila, mesurada, el tipo de voz que ha leído 10.000 documentos y no se sorprende con ninguno de ellos. Señor Delgado, mi nombre es Sofía Torres. Creo que mi abuela. Señorita Torres, me interrumpió suavemente. Llevo 4 meses intentando localizarla. Apreté más el teléfono. Mis costillas protestaron. No me importó. Él explicó. Elena Torres había ido a su oficina 2 años antes de morir. Se sentó frente a su escritorio, con ojos agudos y mente clara, y le dijo que quería hacer un testamento, no a través del abogado de la familia, no a través de nadie que su yerno pudiera conocer, sino a través de él, en privado, notariado por su propio personal, sellado. El testamento era simple: la casa de la calle Olmo en Salamanca, para Sofía Torres únicamente. Una cuenta fiduciaria que contenía 85.000 euros para Sofía Torres únicamente. Ningún otro nombre, ninguna condición. Fue legalizado hace 5 meses. Delgado dijo que el tribunal lo confirmó. La transferencia de la escritura a mi nombre fue presentada y registrada. Envié cartas certificadas a su dirección. Fueron devueltas. Llamé a su número de teléfono. Alguien me dijo que se había mudado de la ciudad y no quería ser contactada. Mi padre. Esa era la voz de mi padre en la línea diciéndole a Delgado que me había ido. Estoy en el hospital, señor Delgado.
Tuve un accidente automovilístico, he estado en coma durante 3 semanas. Una pausa. Lamento escuchar eso, señorita Torres. La casa, dije, ¿todavía está a mi nombre? Una pausa más larga. Permítame revisar los registros de propiedad actuales. Le devolveré la llamada en 1 hora. Colgué y dejé el teléfono sobre mi pecho. Patty seguía en la habitación, de pie junto a la puerta. Tu abuela me dijo que llamarías. Había dicho Delgado antes de colgar. Dijo, Sofía siempre cumple, solo dale tiempo. 1 hora. Eso fue todo lo que le tomó a don Rafael Delgado descubrir lo que mi padre había hecho y para que mi plan comenzara. El teléfono sonó 53 minutos después. La voz de Delgado era diferente ahora, todavía mesurada, pero había un filo debajo. La tensión controlada de un hombre que acaba de leer algo que no esperaba. Señorita Torres, la escritura de la propiedad de su abuela fue transferida de su nombre hace 3 semanas. Miré el goteo intravenoso en mi brazo, conté las gotas. 1, 2, 3. ¿Transferida a quién? Gerardo Torres, su padre. Usando un poder notarial. Nunca firmé un poder notarial, señor Delgado. Sé que no lo hizo porque tengo la escritura original de transferencia de la sucesión. Su nombre notariado por mi oficina. Ningún poder notarial fue autorizado por usted o registrado a través de mi firma. Entonces, ¿está falsificado? Esa es mi evaluación. Sí, y hay más. Hice una búsqueda de gravámenes sobre la propiedad. Una hipoteca fue registrada contra ella hace 6 días. 280.000 euros. El número se quedó en la habitación como una tercera persona. Podía oír a Delgado respirar al otro lado, esperando. Aprovechó la casa, dije. Lo hizo, extendí la mano hacia el bolígrafo de mi mesita de noche. Mi mano no temblaba. No sé por qué. Quizás porque nada de esto era sorprendente. Quizás porque había pasado 29 años aprendiendo exactamente quién era mi padre. Y esta era simplemente la última lección. Anoté cada número que Delgado me dio. El monto de la hipoteca, la fecha de registro, el titular del gravamen, el número de sello del notario. Señorita Torres, ¿quiere presentar cargos? Todavía no. Primero quiero ver qué tan profundo llega esto. Hay una cosa más, dijo Delgado. Su abuela le dejó una carta sellada. Me pidió que se la entregara en persona, solo a usted. Dejé el bolígrafo. ¿Cuándo puede venir al hospital? Mañana por la mañana, a las 9:00. Estaré aquí. Colgué, anoté el último número y luego me volví hacia Patty, que había estado de pie en silencio junto a la ventana todo el tiempo. Patty, dije, ¿a qué hora firmó mi padre el DNR? 11:18 p.m. También anoté eso. Gerardo Torres visitó a su hija a la tarde siguiente con un ramo de rosas amarillas y un tóper de pan de plátano que Carmen había horneado. Puso ambos sobre la mesa junto a mi cama, me besó la frente y se sentó con el suspiro de un hombre que cargaba con una enorme carga. Era bueno en esto, la actuación. Lo había visto toda mi vida. En las reuniones de padres y profesores, en las comidas de la iglesia, en las cenas navideñas, el padre cansado, el proveedor silencioso, el hombre que sacrificaba todo y nunca se quejaba. Los médicos dicen que te darán de alta en 1 semana, dijo, apretándome la mano. Nos ocuparemos de todo. Gracias, papá. Carmen vino esta vez, primera visita desde el accidente. Se paró a los pies de mi cama con su teléfono en la mano y una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Estábamos tan preocupados, dijo, no pude dormir durante semanas. La miré. Ella miró por la ventana. Mi padre se inclinó, su voz baja y cálida. La voz que usaba cuando quería que te sintieras apoyada. No te preocupes por las facturas médicas, cariño, lo solucionaremos en familia. Eso es lo que hacen las familias. Eso es lo que hacen las familias. El hombre que firmó mi orden de muerte estaba sentado a mi lado, tomándome la mano, hablándome de la familia. En familia, repetí. Le apreté la mano. Sonreí. Él también sonrió, satisfecho. Pensó que el guión estaba funcionando. Se quedaron 40 minutos. Gerardo habló del tiempo, del fútbol, de una fuga que había arreglado para un cliente el sábado. Carmen miró su teléfono 11 veces. Luego se fueron. Vi la puerta cerrarse detrás de ellos. Me quedé quieta durante 10 segundos. La habitación estaba en silencio. Luego cogí mi teléfono y llamé a Delgado. Señor Delgado, ¿cuándo puede venir? Traiga la carta.
Don Rafael Delgado llegó a las 9 de la mañana siguiente. Era más bajo de lo que había imaginado. Un hombre tranquilo con un traje gris, gafas con montura plateada, un maletín de cuero que había visto décadas de uso. Me estrechó la mano suavemente, consciente de la vía intravenosa, y acercó una silla a mi cama. Su abuela hablaba a menudo de usted, dijo. En cada reunión la mencionaba. Abrió el maletín. Dentro había un sobre de papel manila sellado. La letra de Helena en el frente. Solo mi nombre, Sofía. Rompí el sello con cuidado. Dentro había una sola hoja de papel doblada 2 veces. Su letra era delgada pero firme. Esto lo había escrito mientras aún podía sostener un bolígrafo. Sofía, sé que tu padre intentará quitarte todo lo que ya tiene a lo largo de los años. Mi pensión, mis ahorros, cosas que nunca te conté porque no quería romper la familia. Ese fue mi error. No cometas el tuyo, la casa es tuya, el dinero es tuyo. El señor Delgado tiene todo el papeleo, no dejes que nadie te quite lo que es tuyo, ni siquiera tu padre. Especialmente tu padre. Eres más fuerte que yo, cariño, siempre lo has sido. Lamento no haberte dicho esto mientras aún podía tomar tu mano. Lloré por primera vez desde que me había despertado, desde el accidente, desde las palabras de Patty, desde cada fría revelación que se había apilado sobre la anterior como ladrillos. Lloré, no porque fuera débil, sino porque mi abuela me había visto, a mí, a toda yo, y había planeado este momento como lo planeaba todo, en silencio, con cuidado, con un amor que no necesitaba aplausos. Delgado esperó. Puso una carpeta gruesa sobre la manta a mi lado cuando estuve lista. El testamento original, los registros de sucesión, la transferencia de la escritura a mi nombre y la búsqueda de gravámenes que mostraba la hipoteca de mi padre. Tiene todo lo que necesita, dijo. ¿Qué quiere hacer? Me sequé la cara, me senté más recta, mis costillas gritaron. No me importó. Quiero hacer esto bien. Quiero hacerlo públicamente. Y quiero que se haga antes del domingo. Delgado levantó una ceja. ¿Qué hay el domingo? Nuestra iglesia celebra su reunión comunitaria mensual. Mi padre es diácono. Nunca falta. 5 días después de que despertara, me dieron el alta. Todavía me dolía, todavía estaba lenta, todavía tenía moratones en lugares que no podía ver, pero podía caminar, podía pensar y podía tomar decisiones, que era todo lo que importaba. Mi padre llegó a las 10:00 de la mañana para recogerme. Había traído una maleta. Te quedas con nosotros hasta que te recuperes, dijo. No preguntó. Lo anunció como anunciaba todo, sin discusiones. Es amable de tu parte, papá, pero me recoge Clara. Ella tiene una habitación libre. Su rostro cambió, no dramáticamente. Gerardo Torres nunca dejó que la máscara se cayera mucho, pero las comisuras de su boca se tensaron. ¿Prefieres quedarte con una extraña que con tu propia familia? No es una extraña, ha sido mi contacto de emergencia durante 3 años. Algo se movió detrás de sus ojos. Un cálculo, pero no aterrizó. Todavía no lo conectó con la procuración. Está bien, dijo. Recogió la maleta que había traído y se fue sin despedirse. Esa noche, Carmen me envió un mensaje. Papá está molesto. Eres una desagradecida. Después de todo lo que ha pasado. Lo leí. Dejé mi teléfono. No respondí. En el apartamento de Clara, me senté en la mesa de la cocina y llamé a Delgado. Repasamos la cronología. Él confirmó los expedientes. Solicitud judicial para anular la escritura fraudulenta, informe policial por falsificación. Notificación al prestamista hipotecario sobre el título en disputa. Todo listo, todo en orden. El domingo dije, el domingo, estuvo de acuerdo. Esa noche, mi padre llamó. Casi no contesté, pero necesitaba escucharlo. Por cierto, dijo, con un tono casual, casi ensayado. La casa de la abuela Helena, he estado gestionando los asuntos de la herencia, no te preocupes por eso. Te lo explicaré cuando te sientas mejor. Me estaba probando, comprobando el perímetro, viendo si yo lo sabía. Vale, papá, dije. Gracias por encargarte. Colgué, puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Clara me miraba desde la puerta de la cocina. ¿Cómo haces eso?, preguntó. ¿Cómo suenas tan tranquila? Práctica, dije. 29 años de práctica. Permítanme hablarles de la iglesia de mi padre.
La primera iglesia comunitaria de Gracia se encuentra en una calle arbolada en un suburbio al oeste de Madrid. Campanario blanco, ladrillo rojo, aparcamiento que se llena cada domingo a las 9:45. Asisten semanalmente unas 120 personas. Familias, jubilados, pequeños empresarios, maestros, el tipo de congregación donde todos conocen tu nombre, los nombres de tus hijos y lo que trajiste a la última comida. Gerardo Torres había sido diácono allí durante 15 años. Acomodaba en la puerta, leía las escrituras desde el atril, organizaba el desayuno de hombres. Estrechaba cada mano en la sala después del servicio, miraba a la gente a los ojos, preguntaba por sus hijos. Cuando la iglesia necesitó un techo nuevo, Gerardo lideró la campaña de recaudación de fondos. Cuando se estropeó la calefacción de alguien en enero, Gerardo la arregló gratis y no aceptó ni un euro. El pastor David lo mencionaba en los sermones. Un hombre de fe y sacrificio. Esa era la frase. La había escuchado tantas veces que la sentía en los dientes. Cada primer domingo de mes, la iglesia celebraba una reunión comunitaria en el salón de actos. Mesas plegables, bandejas de lasaña y judías verdes, platos de papel apilados junto a una torre de servilletas. Un micrófono de pie cerca del frente, enchufado a un pequeño altavoz que zumbaba suavemente, donde la gente compartía bendiciones y peticiones de oración. Gerardo siempre hablaba de gratitud, de la familia, de lo que significaba dar sin esperar nada a cambio. 120 personas creían cada palabra. Este domingo era el primer domingo del mes. Llamé a Delgado el sábado por la noche. ¿Puedes estar allí al mediodía? Estaré a las 11:30. Colgué y me senté en el sofá de Clara. Mis costillas aún me dolían cuando respiraba demasiado hondo. Los moratones de mis antebrazos se habían desvanecido de morado a amarillo. Ya podía caminar sin hacer muecas, despacio pero erguida. No estaba planeando una escena. Estaba planeando una conversación, pero cuando 120 personas están en la sala, cada conversación se convierte en un escenario. Domingo por la mañana, 7 a.m. Me desperté antes de la alarma, me paré frente al espejo del baño de Clara y me miré. El moretón en mi mandíbula casi había desaparecido. El de debajo de mi ojo izquierdo se había vuelto de un verde pálido. Mi clavícula aún me dolía cuando levantaba el brazo demasiado alto. Parecía alguien a quien había atropellado un camión, porque así había sido. Me puse una camisa blanca de botones y pantalones negros. Sencillo, limpio, sin joyas, excepto los pequeños pendientes de plata que Elena me había dado en mi cumpleaños número 21. Me recogí el pelo, me lavé la cara, no me molesté con el maquillaje. Cogí la carpeta de papel manila de la mesa de la cocina. Dentro, copias del testamento de Elena, la escritura original a mi nombre, los registros de gravámenes del ayuntamiento que mostraban la hipoteca de mi padre y el informe de incidente redactado que Patty había proporcionado, el que tenía las palabras de mi padre impresas en tinta negra en papel con membrete del hospital. Deslicé la carpeta en mi bolso. Clara condujo. No dijimos mucho. Giró hacia la carretera de la iglesia a las 11:20 y aparcó en la parte trasera del estacionamiento. El campanario captó el sol. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Nunca he estado más segura. Ella me apretó la mano. Pase lo que pase ahí dentro, estaré justo afuera, asentí. Abrí la puerta del coche. Delgado ya estaba allí. Lo vi cerca de la entrada. Traje gris, maletín de cuero, de pie junto al mástil de la bandera con la paciencia de un hombre que cobraba por horas y no tenía otro lugar donde estar. Me vio. Hizo un único asentimiento. Entré por la puerta principal. El servicio ya había comenzado. Himnos, aire cálido, el olor a alfombra vieja y café. Me deslicé en el último banco y me senté. Mi padre estaba en la primera fila. Se giró al sonido de la puerta, me vio. Su rostro se iluminó. El padre orgulloso, el diácono agradecido, el hombre de fe y sacrificio. Levantó la mano y saludó. Yo le devolví el saludo, una pequeña ola, una ola paciente. Carmen se sentó a su lado. Me miró, no saludó. El servicio terminó a mediodía. La congregación se dirigió al salón de actos, una sala ancha de techo bajo con luces fluorescentes y mesas plegables dispuestas en filas. Fuentes de aluminio con lasaña y ensalada de judías verdes. Platos de papel apilados junto a una torre de servilletas.
El micrófono de pie cerca del frente, enchufado a un pequeño altavoz que zumbaba suavemente. Gerardo ya estaba allí. Siempre lo estaba. Se paró junto al micrófono con las manos entrelazadas al frente, esperando que la sala se calmara. 120 personas encontraron sus asientos, las sillas rasparon el linóleo, los niños correteaban entre las mesas. Él golpeó el micrófono. Buenas tardes a todos. Hoy quiero empezar con algo personal. La sala se calmó. Como muchos de ustedes saben, mi hija menor, Sofía, sufrió un grave accidente automovilístico el mes pasado. Estuvo en coma durante 3 semanas. Los médicos no estaban seguros de que lo lograra. Hizo una pausa. Era bueno con las pausas, pero Dios es fiel. Y hoy, Sofía está aquí con nosotros. Se giró y me señaló. Yo estaba de pie cerca de la pared trasera. Todas las cabezas de la sala se giraron. Aplausos. Aplausos cálidos y genuinos. Una mujer en la segunda fila se llevó la mano al corazón. Un anciano asintió. Como padre, continuó Gerardo, su voz quebrándose en el momento justo. No hay nada más aterrador que casi perder a tu hijo. Recé todas las noches. Nunca me separé de su lado. Sentí que las palabras me calaban en el pecho. No como una herida, sino como una llave girando en una cerradura. Nunca me separé de su lado. Se lo dijo a 120 personas que no tenían motivos para dudar de él. La familia lo es todo, dijo. Eso es lo que siempre les he enseñado a mis hijas. Me miró. Sonrió. Abrió los brazos ligeramente, el gesto universal de un padre que espera un abrazo. Le devolví la sonrisa. Caminé hacia él. La sala observaba con ojos suaves y expectantes. Papá, dije lo suficientemente alto para que me escucharan las 3 primeras filas. ¿Puedo decir unas palabras? No dudó. No podía. No delante de 120 personas que acababan de oírle llamarme su milagro. Claro, cariño. Me entregó el micrófono. Su sonrisa era amplia, confiada. Se hizo a un lado, con las manos a la espalda, interpretando perfectamente el papel de apoyo. Rodeé el micrófono con los dedos. Estaba caliente por su agarre. No lo miré, miré a la sala. Gracias a todos por sus oraciones. Estoy realmente agradecida de estar aquí, pero necesito corregir algo que acaba de decir mi padre. La sala estaba en silencio. La sonrisa de Gerardo se desvaneció un grado. Mi padre no rezó a mi lado. Estuvo en el hospital una vez la noche del accidente. No vino a verme. Luego habló con mi cirujano. Sentí a Gerardo moverse a mi lado. No me giré. Preguntó cuánto costaría la cirugía. Y cuando le dijeron, dijo, y estas son sus palabras exactas documentadas en un informe de incidentes del hospital, déjala ir. No pagaremos la cirugía. Ha sido una carga financiera toda su vida. Silencio, no el cómodo, el que presiona los tímpanos. Luego firmó una orden de no reanimar. Alguien en medio de la sala inhaló bruscamente. Una mujer en la primera fila se cubrió la boca. Estoy viva porque una compañera, una enfermera de ese hospital, encontró mi apoderada de atención médica y llamó a mi amiga en medio de la noche. Mi amiga condujo 90 minutos bajo la lluvia para autorizar la cirugía. No mi padre, no mi hermana, una amiga. Gerardo dio un paso adelante. Sofía. Para. No sabes lo que. No he terminado, papá. Este no es el lugar. Tú elegiste una iglesia para mentir. Yo elijo la misma iglesia para la verdad. Estás confundida. La medicación. Tengo los registros del hospital aquí mismo. La sala no se movió. Nadie buscó su vaso de agua. Nadie revisó su teléfono. 120 personas contenían la respiración. Gerardo dejó de hablar. La puerta lateral del salón de actos se abrió. Don Rafael Delgado entró, traje gris, maletín de cuero, sin prisa. No miró alrededor de la sala en busca de un asiento. Caminó directamente al frente, dejó su maletín sobre la mesa plegable más cercana y se paró a mi lado con la autoridad tranquila de un hombre que había hecho esto 1000 veces. Mi padre lo vio y, por primera vez en mi vida, la primera vez que puedo recordar, vi a Gerardo Torres parecer genuinamente asustado, no enojado, no ofendido, asustado. Este es el señor don Rafael Delgado, dije por el micrófono. Él era el abogado de mi abuela, Elena. Un murmullo recorrió la sala. El nombre de Elena todavía significaba algo aquí. Había asistido a esta iglesia durante 30 años.
Mi abuela me dejó su casa y sus ahorros en un testamento notariado, legalizado por el tribunal hace 5 meses. Hice una pausa para dejar que eso se asimilara. Mi padre no sabía nada al respecto porque mi abuela no confiaba en él. Gerardo abrió la boca, la cerró. Mientras estaba en coma, continué, mi padre falsificó mi firma en un poder notarial. Transfirió la casa a su nombre y obtuvo una hipoteca de 280.000 euros contra ella. Escuché un jadeo. Luego un plato golpeó el suelo en algún lugar cerca de las mesas traseras. La mano de alguien se había relajado. Un tenedor cayó sobre el linóleo. La voz de Gerardo salió más fuerte ahora, tensa. Eso es mentira. Elena dejó esa casa a la familia, no solo a ti. Delgado abrió su maletín. Levantó un solo documento, el testamento original, y lo sostuvo para que las personas en las primeras filas pudieran ver el sello del notario. Tengo el testamento original aquí mismo, señor Torres. Su voz era uniforme, casi suave, únicamente para Sofía Torres. Su nombre no aparece en ninguna parte de este documento. Gerardo miró a Carmen. Carmen miraba al suelo. Bajé el micrófono un momento y le hablé directamente a mi padre, no susurrando, no gritando, solo hablando. No estoy aquí para humillarte, papá. Estoy aquí porque intentaste dejarme morir. Y cuando eso no funcionó, me robaste. Gerardo se volvió hacia la sala. Tenía la mandíbula apretada, sus ojos escaneaban, buscando un aliado, una cara amiga, cualquiera que aún pudiera estar de su lado. Está bajo mucha medicación, dijo. Su voz era tensa pero controlada. Ella no sabe lo que dice. Esto es un asunto familiar privado. Nadie respondió. La sala era una pared de brazos cruzados y ojos sin pestañear. Entonces una voz desde la última fila, un hombre que no reconocí. Entonces, ¿por qué hay un abogado aquí, Gerardo? Gerardo no respondió. Sus ojos se movieron hacia el pastor David, que estaba de pie cerca de la mesa del café con las manos en los bolsillos. Gerardo, dijo el pastor en voz baja, creo que todos deberíamos escuchar esto. Gerardo se movió. Cambió de táctica como siempre hacía cuando la autoridad fallaba. Se suavizó, bajó los hombros, dejó que su voz se quebrara. He sacrificado todo por esta familia. Las facturas médicas de Sofía casi nos llevaron a la bancarrota cuando era niña. Hice lo que pensé que era mejor. No levanté el micrófono, simplemente hablé desde donde estaba. Claramente, como se le habla a un paciente que está evitando la verdad. Hiciste lo más barato, papá. Hay una diferencia. No tienes ni idea de la presión bajo la que he estado. Las deudas. Él se detuvo. Se dio cuenta de lo que casi había dicho. Su boca se cerró como una puerta. Carmen se levantó de su silla. Su rostro estaba pálido. Papá, deja de hablar. Gerardo la agarró del brazo. Diles, Carmen. Diles que intentaba proteger a la familia. Carmen se soltó, me miró, luego al suelo, luego a la salida. No puedo hacer esto, dijo. Caminó hacia la puerta. Y al pasar junto a mí, lo suficientemente cerca para que solo yo pudiera oírla, susurró 6 palabras que llevaré el resto de mi vida. Debería haber llamado yo misma a Clara. Luego se fue. Vi cómo la puerta se cerraba detrás de mi hermana. La sala todavía me observaba. Me volví hacia la congregación. No les digo esto para destruir a mi padre. Les digo esto porque durante 15 años él se ha parado en este micrófono y les ha dicho quién es. Creo que merecen saber la verdad. Luego me volví hacia Gerardo. Estaba de pie con la espalda casi pegada a la pared ahora. Sus manos estaban a los costados. El diácono confiado que había inaugurado esta reunión se había ido. En su lugar había un hombre que parecía más pequeño de lo que nunca lo había visto. Papá, esto es lo que va a pasar. Mi voz era firme. No necesitaba el micrófono para esta parte. La sala estaba lo suficientemente silenciosa como para escuchar una página pasar. El señor Delgado presentó una moción ante el Tribunal del Condado ayer para anular la transferencia de la escritura porque se basa en un poder notarial falsificado que nunca firmé. La mandíbula de Gerardo se apretó. El banco que emitió la hipoteca ha sido notificado de que el título está en disputa. El préstamo está congelado. Su mano izquierda comenzó a temblar. Presenté una denuncia policial el viernes. Falsificación y fraude. El notario que selló su documento también está nombrado en ella. Dio medio paso hacia atrás. Se le exigirá que devuelva los 280.000 euros completos o se enfrentará a cargos penales. La voz de Gerardo salió ronca, casi un susurro.
¿Enviarías a tu propio padre a la cárcel? Lo miré directamente, sin inmutarme. Tú firmaste un papel para dejar morir a tu propia hija. El salón de actos contuvo la respiración. Un niño en algún lugar de la parte trasera le hizo una pregunta a su madre y rápidamente fue silenciado. No te envío a ninguna parte, papá, te doy la oportunidad de muevas. Eso es más de lo que tú me diste. Delgado cerró su maletín con un suave clic. Los expedientes ya están en el juzgado, señor Torres. Esto no es una negociación. Gerardo miró a su alrededor una última vez. Lo vi hacerlo, la lenta rotación, cara a cara. Eran personas que conocía desde hacía años. Jaime Cano, cuyas tuberías había arreglado cada invierno. Susana Montes, que le traía café después de cada sermón. Roberto Cruz, el otro diácono, que había estado a su lado en cada recaudación de fondos durante una década. Todos lo miraron, ninguno de ellos apartó la mirada y ninguno se movió hacia él. Gerardo se sentó, no en una silla, sino en la mesa plegable más cercana. Se cubrió la cara con las manos. Roberto se acercó. Le puso una mano en el hombro a Gerardo, firme, no tierna. Gerardo, creo que deberías irte. Gerardo se puso de pie. Caminó hacia la puerta. Sus zapatos no hicieron ruido en el linóleo. En el umbral se giró y me miró. Sus ojos estaban rojos. Su boca estaba abierta como si quisiera decir algo. Alguna frase final que resonaría como siempre lo hacían sus discursos. No salió nada. Se fue. Dejé el micrófono sobre la mesa más cercana. Mis manos estaban firmes. Me dolían las costillas. No me importó. Lamento haber interrumpido su domingo, dije a la sala. Mi abuela, Elena, amaba esta iglesia. Ella habría querido que la verdad se dijera aquí. Dos mujeres se acercaron y me abrazaron. Un hombre que no conocía me estrechó la mano sin decir una palabra. Patty, que había llegado discretamente antes del servicio y había estado de pie cerca de la estación de café todo el tiempo, me miró desde el otro lado de la sala y asintió firmemente. Luego alguien me tocó el brazo, una mano pequeña y curtida. Me giré. Una mujer mayor, pelo blanco, cardigan, gafas colgadas de una cadena alrededor de su cuello. Soy Doris Molina, dijo. Tu abuela y yo nos sentábamos juntas todos los domingos durante 20 años. Asentí. No confiaba en mi voz. Ella me hablaba de ti todas las semanas. Estaba tan orgullosa de ti. Sofía nunca dejó de hablar de ti. Había pasado toda mi vida pensando que era invisible en este lugar, que nadie en el mundo de mi padre me había visto. Elena se aseguró de que eso no fuera cierto. En 24 horas, todo lo que Gerardo Torres había construido se desmoronó. El banco congeló la hipoteca el lunes por la mañana. Un abogado del Departamento de Fraudes del prestamista llamó a Delgado antes del mediodía. El título fue marcado como en disputa. El préstamo suspendido. Gerardo no pudo acceder a los fondos. No pudo refinanciar. No pudo vender. Los 280.000 euros que ya había gastado se habían ido, y la deuda ahora era solo suya, sin garantía. El Tribunal del Condado aceptó la moción de Delgado para anular la transferencia de la escritura. Gerardo fue notificado en su casa esa tarde. Un notificador llamó a su puerta a las 3:15. Su vecino estaba recogiendo el correo y vio todo. La policía abrió una investigación formal por falsificación y fraude. El notario, Carlos, fue nombrado en el informe. Para el martes, Carlos había contratado a su propio abogado y estaba cooperando con los investigadores. Gerardo estaba solo. La noticia corrió por la iglesia más rápido que cualquier sermón. Se le pidió a Gerardo que dimitiera como diácono por unanimidad de la junta directiva el martes por la noche. Roberto Cruz lo llamó personalmente. Gerardo no discutió. No apareció en la reunión. Sus clientes de fontanería comenzaron a cancelar. 3 el lunes, 5 más el miércoles. La mayoría de ellos eran miembros de la iglesia. Uno de ellos, Jaime Cano, le envió un solo mensaje de texto. No vuelvas a venir a mi casa. Gerardo me llamó a las 10 de la noche. Contesté. Me destruiste, dijo. Su voz era plana, vacía. No, papá, te destruiste a ti mismo. Yo solo dejé de encubrirte. Colgó. Luego llamó a Carmen. Ella no contestó. Una cosa más salió a la luz esa semana. Delgado la encontró durante una revisión rutinaria de mis registros. 3 años antes,
Gerardo había cambiado el beneficiario de mi póliza de seguro de vida de Clara a sí mismo. Mi firma estaba en el formulario. Nunca la firmé. Tenía un plan para cada versión de mi muerte, y ninguna de ellas incluía salvarme. Carmen llamó 3 días después. Yo estaba sentada en el sofá de Clara, con una almohadilla térmica en las costillas, una taza de té enfriándose sobre la mesa. Mi teléfono zumbó, su nombre en la pantalla. Lo miré durante 2 timbres completos antes de descolgar. Sofía. Su voz estaba densa. Había estado llorando. Necesito decir algo. Pues dilo. Sabía lo del DNR. Estaba en la sala de espera cuando papá fue a hablar con el médico. Me dijo lo que iba a hacer, no lo detuve, no dije nada. Dejé que el silencio hiciera lo que el silencio hace. Y la casa también lo sabía. Me prometió 85.000 euros si me callaba. ¿Y te callaste? Sí. Mientras estaba en coma. Sí. Su voz se quebró. Tenía miedo de él, Sofía. Siempre le he tenido miedo. Sé que no es una excusa, no lo es. Estaba llorando ahora, fuerte, como solía llorar cuando éramos niñas. Desordenada, ruidosa, incontrolable. Recordaba ese sonido. Solía hacerme querer arreglar las cosas por ella. No te pido que me perdones, dijo. Sé que no lo merezco. Tienes razón. No lo mereces. No ahora. Una larga pausa. Podía oír su respiración irregular, tenue. Pero no voy a fingir que no existes, Carmen. Si quieres reconstruir algo conmigo, no con el dinero de papá, sabes dónde encontrarme. Ella no dijo nada por un rato. Luego, en voz baja, la abuela Elena también me envió una carta. Me incorporé. Ella escribió: Te quiero, Carmen, pero te pareces demasiado a tu padre. Elige diferente. La línea se quedó en silencio. ¿Lo hiciste?, pregunté. ¿Elegiste diferente? Ella no respondió, porque ambas ya lo sabíamos. El perdón no es algo que le deba a nadie. Pero la puerta no está cerrada con llave. Solo está cerrada. Tendrá que llamar. Un mes después, la escritura de la casa de Elena volvió a mi nombre. El tribunal anuló la transferencia un miércoles. Delgado me llamó a las 10 de la mañana con el fallo. Le di las gracias. Él dijo: Dale las gracias a tu abuela. Luego hizo una pausa y añadió: Le habría encantado verte en ese salón de actos. Gerardo enfrentó cargos criminales, falsificación en 3er grado, fraude hipotecario. Su abogado le aconsejó un acuerdo de culpabilidad, libertad condicional, restitución total, sin tiempo en prisión si cooperaba. Gerardo aceptó. No tenía elección. La evidencia era abrumadora, y Carlos, el notario, ya había contado todo a los investigadores. Gerardo vendió su casa para cubrir la deuda. No fue suficiente, el saldo restante lo seguiría durante años. Se mudó con su hermano a Alicante. Me enteré por Carmen, que lo oyó de una prima. No lo verifiqué, no necesitaba hacerlo. Carmen perdió 2 listados de bienes raíces de miembros de la iglesia. No perdió su licencia. No fue acusada. No había firmado ningún documento. Pero la gente recordaba. La gente siempre recuerda. Volví a trabajar a tiempo parcial al principio. Patty reorganizó el horario, así que solo haría turnos de día durante los primeros 2 meses. No le dio mucha importancia. Simplemente me entregó la nueva rotación y dijo: Bienvenida de nuevo, Torres. Un sábado a finales de octubre conduje a Salamanca, aparqué en la calle Olmo. Caminé hasta la casa de ladrillo con el columpio chirriante en el porche y el jardín que se había vuelto un poco silvestre. Metí la llave en la puerta principal, mi llave en mi puerta, y entré. Lavanda. Eso fue lo primero que olí. Los saquitos de lavanda de Elena escondidos en cada cajón y armario. El aroma de una mujer que lo había planeado todo. Su foto estaba en la repisa de la chimenea. Las 2 en el columpio del porche, entrecerrando los ojos hacia el sol. No recuerdo quién la tomó. Me senté en su mecedora. No encendí la televisión. No revisé mi teléfono. Solo me senté. Por primera vez estaba en una casa que era mía. No porque me hubiera ganado la aprobación de nadie, sino porque alguien me había amado lo suficiente como para asegurarse de que estaría bien. Solía creer que ser una buena hija significaba absorber todo lo que mi familia me lanzaba. Cada insulto, cada chantaje, cada vez que mi padre me recordaba lo que le había costado, lo asimilaba todo y decía: gracias. Porque pensé que eso era lo que exigía el amor,
Silencio, gratitud, obediencia. Estaba equivocada. Establecer un límite no es venganza, es supervivencia. Y a veces la supervivencia se parece a un hombre tranquilo con un traje gris, una pila de papeles notariados y el coraje de pararse frente a 120 personas y decir, esto es lo que realmente pasó. No odio a mi padre. Odiarlo significaría que todavía controla cómo me siento. Él no lo hace. Ya no. Es un hombre que tomó decisiones terribles impulsado por deudas, que estaba demasiado orgulloso para admitir y una adicción que estaba demasiado avergonzado para enfrentar. Eso no excusa lo que hizo, pero sí explica por qué ya no necesito cargar con su peso sobre mis hombros. Si estás viendo esto y te ves en algún lugar de mi historia, en la culpa, en el silencio, en la creencia profunda de que le debes a la gente que te ha lastimado, quiero que escuches esto claramente. No, no le debes a nadie tu salud, no le debes a nadie tu hogar, y ciertamente no le debes a nadie tu vida. Mi abuela Elena me enseñó eso. No con sermones, no con gritos, con una carta, una casa y un abogado llamado Delgado. Todavía voy a la iglesia, por cierto, una iglesia diferente, el mismo Dios, una congregación más pequeña, un café más amable, y me siento en la primera fila. No porque necesite ser vista, sino porque he terminado de esconderme en la parte de atrás.